Bienvenidos a este análisis, a esta inmersión que vamos a hacer hoy en algunos pasajes clave de Cumbres Borrascosas. Tenemos un material fascinante que nos mete de lleno en ese mundo tan especial, ¿no? Empezando por esa bienvenida tan rara que le dan al señor Lockwood. Uf, sí. Es que ya el nombre del sitio Cumbres Borrascosas te pone sobre aviso, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, la realidad no decepciona. Lockwood llega y se encuentra una atmósfera súper opresiva, un Heathcliff que apenas habla, súper borde. Y el criado, José, que está ahí como murmurando por lo bajo, ¿sabes? Como si la visita fuera una molestia terrible. Y luego los perros. ¡Madre mía, los perros! Que casi se lo comen, literalmente. Y el lugar en sí, esa mezcla de fortaleza pero a la vez dejadez, ¿no? La hierba entre las losas, esa inscripción rara en la puerta. Hareton Earnshaw, 1500. Todo es como extraño, aislado. Sí, grita misterio por todas partes. Y Lockwood, que él se ve a sí mismo como un tío sociable, o por lo menos normal. Claro, comparado con Heathcliff, cualquiera es sociable. Exacto. Pues se queda totalmente descolocado. Y aún así, vuelve al día siguiente. No sé si por curiosidad pura o qué. Y la cosa va peor, claro. Tormenta de nieve, que casi no puede ni entrar, y ahí se topa con la joven Catherine y con Hareton Earnshaw. A ella la describe como guapísima, pero con una cara de desprecio. Y de desesperación también, ¿no? Y a él, a Hareton, como tosco, de campo, pero que no parece un criado. Hay una tensión ahí que se corta con cuchillo. Brutal. Y es Heathcliff el que suelta la bomba, ¿no? Con una frialdad que asusta. Sí, sí. Le dice a Lockwood: ella es mi nuera, viuda de mi hijo, y la odio. Y él, Hareton Earnshaw, no es hijo mío. ¡Ojo! ¿Y la reacción de Hareton? Eso. Cuando Lockwood mete la pata con Catherine, Hareton salta. Mi nombre es Hareton Earnshaw y le aconsejo que lo pronuncie con el máximo respeto. Ahí ya ves que hay historia, hay orgullo herido, hay de todo. Lockwood acaba atrapado allí por la nieve. Claro, le toca pasar la noche. Y le dan una habitación, pero con advertencia. Eso es. Le dicen que, cuidado, que el amo tiene ideas raras sobre ese cuarto. Y ahí, en esa habitación prohibida, empieza a descubrir cosas. ¿Qué encuentra? Pues digamos que el corazón del misterio. Una cama antigua, de roble, con paneles y unos libros viejos. Y en los márgenes de esos libros, anotaciones. El diario de la primera Catherine, de Catherine Earnshaw. Ah, la madre de la chica. No exactamente la madre, pero sí la Catherine original de la historia. Y esas notas cuentan su infancia con Heathcliff, su rebeldía contra el hermano, Hindley, que era un tirano, la opresión de José con la religión y, sobre todo, cómo se escapaban a los páramos. Ella escribe cosas como «He y yo tendremos que rebelarnos» o «estaremos fuera, aunque llueva o haga viento». Qué fuerte. Una imagen de libertad total, ¿no? Que choca de frente con lo que Lockwood está viviendo en ese momento, encerrado y con esa gente tan chunga. Y esa noche, claro, con todo eso en la cabeza, Lockwood tiene pesadillas. Una de ellas terrible, el fantasma de una tal Catherine Linton arañando la ventana, suplicando que la deje entrar. Terror gótico puro y duro. Totalmente. Pero lo más revelador, yo creo, es cómo reacciona Heathcliff. Oye el grito de Lockwood, oye el nombre Catherine, y se vuelve loco. ¿Qué hace? Abre la ventana de par en par en plena tormenta, ¿te imaginas? Y se pone a gritarle a la noche, al fantasma. «Ven, Catalina, ven, te lo suplico. Oh, amada mía, ven de una vez». Un llanto desgarrador. Ahí te das cuenta de que hay una herida, un trauma brutal relacionado con esa mujer y con esa habitación. Madre mía. Lockwood, claro, en cuanto puede, sale pitando de allí, enfermo, en shock. Pero la curiosidad le puede, ¿no? Claro, es que después de eso, ¿cómo no vas a querer saber más? Así que le pide a su ama de llaves, Nellie Dean, que le cuente la historia de esa gente tan rara de Cumbres Borrascosas. Y aquí empieza el relato de Nellie, que es quien nos va a guiar por todo el lío. Exacto. Nellie es la clave. Ha vivido con las dos familias, los Earnshaw en Cumbres y los Linton en la granja. Conoce todos los trapos sucios. Bueno, casi todos. Admite que el origen de Heathcliff y cómo hizo fortuna, eso es un misterio. ¿Y qué dice de él, de Heathcliff? Pues lo pone fino. Dice que es áspero como una sierra y duro como el pedernal. Y confirma lo de la joven Catherine, que es la nuera viuda
y que a Hareton, bueno, que lo han dejado sin nada, básicamente. Nellie empieza desde el principio, ¿no? La llegada de Heathcliff de niño. Sí. Cuenta cómo el señor Earnshaw padre lo trae de un viaje a Liverpool. Un niño moreno de origen desconocido. Nadie sabe de dónde salió. Le pone el nombre de un hijo que se le murió. ¿Y cómo lo reciben en la familia? Pues fatal en general. El padre, Earnshaw, le coge un cariño extrañísimo, lo protege mucho. Y Catherine, la hija, conecta con él al instante. Son como uña y carne desde pequeños. ¿Pero el hermano? Tal. Incluso Nellie, la propia Nellie, reconoce que al principio no lo tragaba. Y Heathcliff, el niño, aguanta los golpes y el maltrato de Hindley sin pestañear. Una resistencia increíble. Ese favoritismo del padre y el odio del hermano, ahí está la raíz de todo, ¿no? Totalmente. Es la semilla del desastre. Mientras tanto, Catherine crece como una salvaje, un poco manipuladora, pero con ese lazo irrompible con Heathcliff. Se consuelan juntos cuando muere el señor Earnshaw, imaginando cómo será el cielo. Es una imagen muy tierna, en realidad. Pero esa ternura dura poco, imagino. Pues sí, porque Hindley vuelve para el funeral ya casado con una tal Frances y se hace cargo de la casa. Y lo primerísimo que hace es vengarse de Heathcliff. ¿Cómo? Degradándolo. Se acabó la educación, se acabaron los privilegios. A trabajar al campo como el último criado. Es un acto de humillación social pura y dura. ¿Y Catherine y Heathcliff qué hacen? Pues lo que mejor saben hacer, escaparse juntos. Se van a los páramos, que son su refugio, su mundo. Ahí son libres. Pero un día la lían. ¿Qué pasa? Se ponen a espiar a los niños Linton, los de la granja de los Tordos, que es la otra casa importante de la zona. Los ven peleándose por un perrito, una escena muy pija, ¿no? Muy diferente a su vida salvaje. Exacto. Intentan asustarlos o algo así, pero un perro guardián muerde a Catherine. Y los Linton, claro, la recogen, la meten en casa, la cuidan, pero a Heathcliff lo echan a patadas. Lo llaman pequeño delincuente, villano. Es la primera vez que la clase social los separa físicamente de forma tan clara. Catherine se queda 5 semanas en la granja. Recuperándose. Ay, cuando vuelve. Es otra persona. Oh, eso parece. Lleva vestida de seda, con modales finos, como una señorita. Un cambio radical. ¿Y Heathcliff? ¿Cómo reacciona? Se queda destrozado. Imagínate, él sigue siendo el mismo chico sucio de campo y ella vuelve. Así. Es una humillación terrible. Y Hindley, el hermano, echa más leña al fuego, claro, remarcando la diferencia, tratándolo como un animal. La influencia de fuera, de la sociedad fina, empieza a meterse entre ellos. Luego viene esa escena de Navidad tan famosa. Sí. Edgar Linton, el niño pijo de la granja, se burla del aspecto de Heathcliff. Y Heathcliff, que tiene genio, le tira el puré de manzana encima. Toma ya. Y claro, Hindley lo castiga, lo encierra. Catherine al principio parece que pasa un poco, está en la fiesta y tal, pero luego se angustia al saber que él está encerrado. Nellie intenta consolar a Heathcliff, le dice que no se rinda, que igual tiene sangre noble, intenta animarlo como puede. Pero él está hundido. Totalmente. Lo que quiere es ser como Edgar, rubio, rico, educado. Es un momento súper importante, porque ves cómo las barreras sociales le afectan, ¿no? Y te preguntas si podrás superarlas. Mientras tanto, Catherine empieza a llevar una doble vida. ¿Cómo que doble vida? Pues eso, con los Linton se comporta como una señorita refinada, pero en Cumbres Borrascosas vuelve a ser la chica salvaje de siempre. Juega a 2 bandas. Y Edgar Linton, el chico de la granja, cae rendido. Cae rendido, sí, a pesar de que Catherine le da señales de peligro. Hay una escena tremenda en la que ella le pega un pellizco a Nellie justo cuando llega Edgar. Él se escandaliza, pero no se va. Qué débil. Se quedan solos, se reconcilian y acaban confesándose su amor. Nellie lo ve y piensa algo como, este chico está perdido. Mientras tanto, en Cumbres, Hindley va cuesta abajo. No. Sí, fatal. Su mujer, Frances, muere al dar a luz a Hareton. Y Hindley se hunde en el alcoholismo. Se vuelve un tirano, maltrata a todo el mundo. Y aquí pasa una de las escenas más bestias. Uf, sí. Hindley, borracho perdido, está jugando con el bebé, con Hareton, en lo alto de la escalera. Y se le cae. ¡No me digas! Y lo salva Heathcliff, que pasaba por allí y lo coge al vuelo. Por puro instinto. Pero lo terrible es lo que piensa justo después. ¿Qué piensa? Que ojalá no lo hubiera salvado. Que ha fastidiado su venganza
contra Hindley. Lamenta haber salvado al niño. Es brutal ver cómo la sed de venganza lo está pudriendo por dentro. Madre del amor hermoso. Y poco después de esto, Catherine tiene esa conversación con Nellie sobre casarse con Edgar. Exacto. El momento clave de toda la historia, yo creo. Le confiesa a Nellie que Edgar le ha pedido matrimonio y su razonamiento es, bueno, es un lío. Admite que casarse con Edgar la convertiría en la dama más importante de la comarca, le daría estatus, dinero, pero siente que su alma gemela, su verdadero yo, está con Heathcliff. Y ahí es cuando dice esas palabras famosísimas. Mi amor por Linton es como el follaje del bosque. El tiempo lo cambiará. Mi amor por Heathcliff se parece a las rocas eternas. Nellie, yo soy Heathcliff. ¡Qué declaración! Es potentísima. Muchísimo. Pero el problema es que se engaña a sí misma. Cree que puede tener las dos cosas. Casarse con Edgar y usar su posición para, de alguna manera, ayudar a Heathcliff más adelante. Un plan un poco ingenuo, ¿no? Totalmente ingenuo y desastroso. Y lo peor de todo es que Heathcliff oye una parte de la conversación, justo la parte en la que Catherine dice que casarse con él, con Heathcliff, sería degradante para ella. Ay, no. Sí. Oye eso y le rompe el corazón. Es la gota que colma el vaso. ¿Y qué hace? Desaparece, se va, sin decir nada a nadie. Simplemente se esfuma. ¿Y Catherine? Entra en pánico, lo busca desesperadamente bajo una tormenta terrible, se cala hasta los huesos y cae enferma, gravísimamente enferma. La partida de Heathcliff es el punto de no retorno. Se recupera, pero imagino que algo cambia. Sí, se recupera después de mucho tiempo. Durante su enfermedad, los padres de Edgar, que la cuidan en la granja, se contagian y mueren. Ella sobrevive, pero Nellie dice que está cambiada, como más salvaje, más intratable que nunca. Y 3 años después de la muerte del señor Earnshaw, se casa con Edgar. Y Nellie se va con ella a la granja de los tordos. Sí, Nellie se convierte en su ama de llaves allí. Al principio hay una especie de calma tensa en la granja. Edgar vive con miedo de disgustarla, le consiente todo. Pero esa calma no puede durar. Pues no, porque 3 años después de haberse ido, Heathcliff vuelve. Tachán. Y vuelve. Cambiado, hecho un hombre, más alto, vestido de negro, con dinero, con un aire de poder, de inteligencia, pero también con una ferocidad contenida. Nellie se queda de piedra al verlo. ¿Y Catherine? Eufórica, fuera de sí. Corre a decírselo a Edgar. Eduardo, querido, Heathcliff ha vuelto. Imagínate la cara de Edgar. Uf, un poema. Consternado, celoso. Todo eso. Y Heathcliff, ahora con esa fachada de respetabilidad, se instala en Cumbres Borrascosas. ¿Y quién lo invita? Hindley, supongo, el hermano de Catherine. Exacto. Hindley, que está hundido en deudas de juego y necesita dinero. Heathcliff se lo presta, a cambio de quedarse allí. Nellie lo ve venir. Hubiera sido mejor que se quedara lejos. La tensión vuelve, y multiplicada por 1000. Y para complicarlo todo más, aparece Isabela. La hermana de Edgar, que se enamora loca y perdidamente de Heathcliff, a pesar de que Nellie y Catherine le advierten de cómo es él en realidad. ¿Y Catherine qué hace? ¿Ayuda a su cuñada? ¿Qué va? Se burla de ella. Delante de Heathcliff, además. Le cuenta lo enamorada que está Isabela de una forma súper cruel. No sé si es por celos, por jorobar, por posesividad. Váyatela con Catherine. Es complicada, sí. Y Heathcliff, que al principio pasaba de Isabela, de repente empieza a mostrar interés. Pero un interés calculado. Ve que puede usarla para vengarse de Edgar. Y la tensión estalla, claro. Sí, hay una escena tremenda. Heathcliff abraza a Isabela, probablemente para provocar. Edgar se enfada y le ordena que se vaya de su casa. Catherine, en vez de calmar las cosas, cierra las puertas con llave y los obliga a enfrentarse. Pero bueno. Edgar, que no es muy valiente, le da un golpe a Heathcliff, pero luego se retira y llama a los criados. Heathcliff se va, humillado. Y Catherine monta un numerito. «Oh, tengo que elegir entre mi marido y mi amigo». Pura manipulación. ¿Y qué pasa después? Hombres, de Heathcliff. Es como si su mente rechazara su vida actual y quisiera volver al pasado. ¿Una crisis total? Sí. Y en medio de todo ese caos, ¿quién aprovecha? Isabela. Se fuga con Heathcliff. Increíble. ¿Y Edgar?
La repudia. Dice, ya no tengo hermana. Y poco después, Nellie encuentra una prueba de la crueldad de Heathcliff. El perrito de Isabela ahorcado en el parque. Una señal macabra de lo que le espera a ella. Pobre Isabela. Me imagino que su vida con Heathcliff no es un camino de rosas. ¡Que va! Es un infierno. Le escribe una carta desesperada a Nellie desde Cumbres Borrascosas, contando la miseria, la suciedad, cómo Hindley está hecho un despojo borracho, la brutalidad de Hareton y, sobre todo, la crueldad psicológica de Heathcliff. ¿Qué le dice él? Le confiesa abiertamente que se casó con ella solo por venganza contra Edgar, que la desprecia profundamente, que le da asco. Imagínate el shock para ella, que se había fugado por amor. Es el despertar más brutal posible. Totalmente. Nellie va a visitarla a ver si puede ayudarla y se enfrenta a Heathcliff. Él está encantado con el sufrimiento de Isabela, se regodea y sigue obsesionado con Catherine. Obliga a Nellie a llevarle una carta a Catherine, amenazándola. Está convencido de que Catherine lo necesita, que Edgar no sabe cuidarla. Y Nellie le lleva la carta. Sí. Y así llegamos a ese último encuentro entre Catherine y Heathcliff. Él entra en la habitación mientras Edgar está en la iglesia. Catherine está ya en las últimas, moribunda, con una belleza extraña, casi de otro mundo. ¿Y cómo es ese encuentro? Es intensísimo, casi violento. Se acusan mutuamente. Tú me has matado, se dicen. Se abrazan con desesperación, con rabia. Ella se aferra a él, no quiere soltarlo. Le dice que si mueren separados su fantasma lo perseguirá, que no tendrá paz. ¡Qué fuerte! Y él se niega a dejarla, incluso cuando oyen que Edgar vuelve. Al final, justo cuando Edgar entra, Heathcliff la deja, inconsciente en los brazos de su marido, y se marcha. Es la imagen perfecta de su amor. Destructivo, imposible, no pueden vivir ni juntos ni separados. ¿Y esa misma noche? Esa noche, Catherine muere. 2 horas después de dar a luz a una niña, la pequeña Cathy. El dolor de Edgar es inmenso, pero silencioso. ¿Y Heathcliff? ¿Cómo se entera? Nellie sale al jardín y se lo encuentra allí, esperando. Le da la noticia, y la reacción de Heathcliff es puro infierno desatado. ¿Qué hace? Empieza a maldecir a Catherine. Ojalá despiertes entre tormentos, grita. No descanses mientras yo viva, persígueme. Y luego ese grito desgarrador. No puedo vivir sin mi vida, no puedo vivir sin mi alma. Se golpea la cabeza contra un árbol hasta sangrar. Es un dolor que se convierte en rabia pura, en obsesión. ¿Qué personaje? Es tremendo. Es tremendo, sí. Más tarde Nellie descubre algo más. En el medallón que Catherine llevaba al cuello, con un mechón de pelo de Edgar, Heathcliff ha metido un mechón suyo, quitando el de Edgar. ¡Qué posesivo hasta el final! Nellie, en un intento de paz imposible, entrelaza los 2 mechones y cierra el medallón, un símbolo final de esa unión tormentosa. A Catherine la entierran en el cementerio, pero en un rincón apartado, cerca de los páramos que tanto amaba, ni con su familia ni con la de Edgar. ¿Y qué pasa con Isabela? Poco después del funeral, Isabela consigue escapar de Cumbres. Llega a la granja hecha un cuadro, ensangrentada, pero riéndose como una loca. Ha conseguido liberarse del odio, dice. ¿Cómo escapa? Cuenta una pelea brutal entre Hindley y Heathcliff. Hindley intentó matar a Heathcliff. Este le dio una paliza tremenda. E Isabela, en medio, se ríe de Heathcliff, lo desafía y él le tira un cuchillo. Ella aprovecha la confusión y huye. Se va lejos, ¿no? Sí, se va al sur de Inglaterra. Allí tiene un hijo de Heathcliff, al que llama Linton, y muere unos 12 años después. ¿Y Hindley? ¿El hermano de Catherine? Muere 6 meses después que Catherine, de alcoholismo, claro. Y con su muerte, Heathcliff se convierte en el dueño legal de Cumbres Borrascosas. Y en el tutor de Hareton, el hijo de Hindley. Y ahí completa su venganza. De la forma más cruel posible. Se dedica a embrutecer a Hareton, a quitarle cualquier educación, a convertirlo en un ignorante, en un bruto. Justo lo que Hindley intentó hacer con él de niño. Les dice a Nellie, lo he hecho todavía más vil de lo que su miserable padre quiso hacerme a mí. El ciclo de abuso y venganza parece cerrado. Qué oscuro todo. ¿Hay algo de luz después de esto?
Bueno, pasan los años. La hija de Catherine y Edgar, la pequeña Cathy, crece en la granja de los Tordos, criada por su padre con mucho cariño, protegida del mundo exterior, ignorante de la existencia de Cumbres Borrascosas y de Heathcliff. Es una chica alegre, vital, aunque un poco mimada. Pero el pasado siempre vuelve, ¿no? Siempre. Cuando Isabella está muriendo, Edgar va a verla y trae de vuelta a su hijo, Linton Heathcliff. El hijo de Heathcliff. Exacto, y ahí empieza la siguiente fase de la tragedia, la que afecta a la nueva generación. Cathy está encantada al principio de tener un primo, pero Linton es un niño enfermizo, débil, quejumbroso, egoísta. Nada que ver con Heathcliff. Físicamente se parece a Edgar, pero sin nada de su bondad. Y claro, en cuanto Heathcliff se entera de que su hijo está en la granja, lo reclama. Inmediatamente. ¿Con qué intención? Su plan es maquiavélico. Quiere casar a su hijo Linton, que sabe que está enfermo y no durará mucho, con Cathy. Como Cathy es la heredera de la granja de los Tordos, si se casan y Linton muere, Heathcliff heredaría todo a través de él. Controlaría las dos propiedades. Madre mía, qué retorcido. Es la culminación de su plan de venganza a largo plazo. Nellie tiene que llevar al pobre Linton a Cumbres. El niño está aterrorizado. Heathcliff lo desprecia abiertamente por su debilidad. Le han criado con caracoles y leche agria, dice, y le deja claro a Nellie su propósito. ¿Y Cathy? ¿Cómo entra en contacto con ese mundo? Pues por accidente, como suele pasar. Un día que Edgar está enfermo, ella se escapa de los límites de la granja y acaba en Cumbres Borrascosas. Allí conoce a Hareton. Al hijo de Hindley, al que Heathcliff ha embrutecido. Exacto. Ella lo confunde con un criado, se burla de él sin querer, lo ofende profundamente y también se reencuentra con su primo Linton. Heathcliff, por supuesto, fomenta la relación entre los primos, ve que su plan puede funcionar. ¿Y qué siente Cathy por ellos? Es complicado. Por Linton siente sobre todo lástima, por lo débil y enfermizo que está. Por Hareton siente desprecio por su ignorancia, se burla de que no sepa leer. Pero a la vez hay algo ahí, una conexión que no entiende. Y Hareton, a pesar de las burlas, ¿qué hace? Pues lo que le duele es la humillación. Y eso despierta en él un deseo de aprender, de mejorar. Intenta empezar a leer por su cuenta, aunque Cathy se ría de él. Quiere recuperar su dignidad, su herencia Earnshaw. Es un primer paso importante para él. Mientras, Edgar se entera de las visitas y las prohíbe. Sí, pero Cathy es terca. Empieza a escribirse cartas en secreto con Linton. Nellie las descubre y las quema. Parece que Cathy obedece por un tiempo. Pero Heathcliff no se rinde. ¿Qué va? Un día se encuentra con Cathy y Nellie cerca de la linde. Y manipula a Cathy de forma magistral. Le dice que Linton se está muriendo de pena porque ella no va a verlo. Que lo está abandonando. Cathy, que tiene buen corazón, ¿se lo cree? Claro, se siente culpable. Y justo después, Nellie cae enferma unas semanas. Cathy aprovecha su oportunidad para ir a Cumbres Boctienton a visitar a Linton todos los días, en secreto. ¿Y cómo son esas visitas? Pues tensas. Se lo cuenta luego a Nellie. Linton es cada vez más egoísta, más quejica. Su relación es una montaña rusa. Y además está el conflicto con Hareton. Un día Hareton, celoso o humillado, le destroza los libros a Linton. Y Cathy, para defender a Linton, se burla cruelmente de los intentos de Hareton por aprender a leer. Lo deja destrozado. Pobre Hareton. Y mientras, la salud de Edgar empeora. Sí, empeora rápidamente. Quiere asegurarse de que Cathy quede bien casada antes de morir. Y Heathcliff lo sabe. Edgar, engañado sobre cómo es Linton en realidad y sobre las intenciones de Heathcliff, acaba permitiendo que Cathy vea a Linton, pero fuera de Cumbres End, en los páramos. Cree que quizá Linton no sea tan mala opción después de todo. ¡Qué error! Esos encuentros en los páramos son terribles, ¿no? Sí. Linton está cada vez peor. Se ve que se muere, y vive aterrorizado por su padre. Heathcliff lo obliga a fingir que está mejor, a engatusar a Cathy, a suplicarle que no lo deje solo. Todo es una trampa, y la trampa se cierra. Exacto. En el último encuentro, Edgar está agonizando en casa. Cathy solo quiere volver con su padre. Pero Heathcliff aparece. Insiste en que tienen que acompañar a Linton a Cumbres, que está demasiado débil. Y ellas caen. Las engaña, las fuerza a entrar en Cumbres Borrascosas y una vez dentro, las encierra. Cathy intenta escapar y Heathcliff le pega.
un golpe brutal. ¡Qué bestia! Y ahí Linton, cobarde pero desesperado, revela el plan. Heathcliff los va a obligar a casarse antes de que Edgar muera, para quedarse con todo. «Tienes que obedecer a mi padre», le dice a Cathy. Es la culminación de todo. Venganza, manipulación, violencia. Todo junto. Nellie también queda encerrada. 5 días. La criada Zillah la libera al final. Nellie corre a la granja y encuentra a Edgar en las últimas. Y Cathy consigue escapar. Sí, increíblemente, Linton, en un último acto de, no sé si piedad o miedo a las consecuencias, le da la llave. Cathy escapa y llega a la granja justo a tiempo para que su padre muera en sus brazos, en paz, creyendo que ya está feliz. Pero es una paz falsa, porque Heathcliff ha ganado. ¿Ha ganado? El abogado que Edgar había llamado para cambiar el testamento llega tarde. Heathcliff lo había sobornado. El matrimonio forzado es legal. Heathcliff es el dueño de todo. Obliga a Cathy a volver a Cumbres inmediatamente después del funeral de su padre. El control es absoluto. ¿Y ahora qué? ¿Se calma Heathcliff? Pues pasa algo muy raro. Va a la granja a llevarse a Cathy y a dejar instrucciones a Nellie. Y tiene una conversación con ella, muy extraña. Le confiesa algo increíble. ¿El qué? Que la noche que murió Catherine, 18 años atrás, él fue a su tumba y la abrió para verla. Que vio su cara intacta, que desde entonces ha sentido su presencia constantemente. Dice algo como: «El mundo entero es una colección espantosa de recuerdos que me dicen que ella existió y que la he perdido». Está completamente obsesionado. Ya no quiere destruir. Eso dice. «He perdido el gusto por destruirles», le confiesa a Nellie. Es como si la venganza, una vez conseguida, lo hubiera dejado vacío. Incluso empieza a mirar a Hareton de otra manera. Ve en él un reflejo de sí mismo de joven. Y también algo de Catherine. Le perturba su parecido con ella. La venganza ya no le llena. ¿Y qué pasa en Cumbres? Linton, el hijo, muere poco después del matrimonio forzado. Cathy se queda allí, prisionera, tratada fatal por Heathcliff, ignorada por los criados, sola y orgullosa. Pero Nellie vuelve, ¿no? Sí, tiempo después, Zillah se va y Nellie ocupa su puesto como ama de llaves en Cumbres. Y ella es testigo de cómo, poco a poco, algo empieza a cambiar entre Cathy y Hareton. ¿El qué? Al principio, Cathy sigue siendo orgullosa y se burla de los esfuerzos de Hareton por aprender a leer. Él se siente fatal, claro. Pero un día, Cathy se arrepiente, ve el daño que le hace y le ofrece ayuda. Le ofrece enseñarle ella misma. Le pregunta: ¿podemos ser amigos? Vaya. ¿Y él acepta? Sí. Y a través de los libros, de las clases que ella le da con paciencia, empiezan a hacer un vínculo entre ellos. Un vínculo basado en el respeto mutuo, en el aprendizaje, en el afecto, muy diferente a las pasiones destructivas de la generación anterior. Es como si la vida, la normalidad, intentara abrirse paso. Exacto. Hareton empieza a recuperar su herencia cultural, su autoestima, y Cathy encuentra compañía, alguien con quien conectar de verdad. Es una especie de curación mutua. ¿Y Heathcliff? ¿Cómo reacciona a esto? Pues de forma muy extraña. Lo ve cómo se acercan, pero no interviene. Parece indiferente. Su propia lucha interna, su obsesión con Catherine, lo consume todo. Ya no le importa nada más. Se acerca a su final. Sí. Sus últimos días son muy raros. Nellie lo cuenta, deja de comer, se pasa las noches vagando fuera por los páramos, haga el tiempo que haga. Está como agitado, pero a la vez extrañamente feliz. Le dice a Nellie que está cerca de su gran liberación, de su paraíso. El reencuentro con Catherine. Eso parece anhelar. Una mañana, Nellie lo encuentra muerto en la habitación de la cama de paneles, la que fue de Catherine. La ventana está abierta de par en par, la lluvia ha entrado y lo ha empapado. Y tiene una expresión en la cara. Nellie dice que es feroz y alegre a la vez, como si hubiera muerto luchando o triunfando. ¡Qué final! ¿Y los demás? José, el viejo criado, dice que el diablo se ha llevado su alma. Pero Hareton llora por él, sinceramente. Lo entierran junto a Catherine, tal como él había pedido. Y así termina la historia principal. Pero Lockwood vuelve, ¿verdad? Sí, casi un año después, en septiembre. Vuelve a la zona para cancelar su alquiler de la granja, que encuentra medio abandonada.
Se entera de que Nelly vive ahora en Cumbres Borrascosas. ¿Y va a verla? Va a Cumbres a saldar sus cuentas, y lo que encuentra allí es la antítesis de lo que vio la primera vez. ¿Qué ve? Veo a Katy y a Harrington juntos, sentados cerca de la ventana. Ella le está enseñando a leer. Se ríen, se muestran afecto. Él le dice contrario, en broma, y ella le pide un beso. Una escena totalmente doméstica, normal, feliz. El contraste con la primera visita debe ser brutal. Total. La atmósfera opresiva ha desaparecido por completo. Nelly le cuenta a Lockwood lo que ha pasado, la muerte de Heathcliff, y que Katy y Harrington planean casarse el día de Año Nuevo. Se casan. Sí. Y planean mudarse a la Granja de los Tordos, dejando Cumbres Borrascosas casi abandonada, solo con José. Es como si el ciclo de oscuridad y violencia por fin se hubiera roto. La nueva generación encuentra su propio camino hacia la felicidad, lejos de la sombra de Cumbres. Qué viaje hemos hecho, ¿eh? Por este mundo de pasiones al límite, de venganza, de odio, pero también de un amor, un amor casi sobrenatural. Y al final, una especie de paz. Sí, hemos visto cómo el amor puede ser tan destructivo como el peor de los odios, cómo las diferencias sociales pueden marcar a fuego los destinos, cómo choca esa naturaleza salvaje, casi primitiva, con las normas de la sociedad. Es muy intenso. La atmósfera que crea la novela es increíble. Los personajes son complejos hasta decir basta. Te metes en su oscuridad, pero también entiendes sus motivaciones, ¿no? Totalmente. El peso del pasado es enorme, aplastante a veces, pero también vemos esa capacidad de resistir, de cambiar. La relación final de Katy y Harrington es la prueba de que se puede construir algo nuevo sobre las ruinas. Y aún así, queda esa pregunta final, ¿no? Lockwood visita las tumbas de Catherine, Edgar y Heathcliff al final. Dice que le cuesta imaginar que allí duerman espíritus inquietos, en un lugar tan tranquilo. Sí, él encuentra paz. Pero después de todo lo que hemos visto, de esas pasiones tan devoradoras, de ese final de Heathcliff deseando ser atormentado por Catherine, ¿pueden de verdad descansar en paz almas así? O esas historias que cuentan los lugareños de fantasmas que vagan por los páramos, ¿tendrán algo de verdad? ¿Queda algo de esa intensidad flotando en el aire? Ahí queda la pregunta, sí. Algo en lo que darle vueltas después de cerrar el libro.